Si estás pensando en comprar un nuevo celular, te recomiendo que veas este video hasta el final, porque hoy veremos los celulares que no deberías comprar en este 2023. No porque sean celulares malos, de hecho son buenos celulares, pero sí que son los menos recomendados en relación calidad-precio. O sea que existen muchas otras mejores opciones en el mercado por el mismo precio. Así que esto es Estilo Gadget y ahora sí, vamos de una vez. Empecemos con el puesto número 5, donde nos encontramos con el Xiaomi Redmi Note 9A, uno de los más vendidos en la gama baja, que para empezar cuenta con un bastante flojo procesador, el Helio G25 de MediaTek, que para nada te dará un rendimiento fluido ni mucho menos, ya que si le exiges un poquito de más, ya no te va a rendir de forma decente y eso te puede fastidiar. Trae la tecnología de almacenamiento eMMC 5.1, que básicamente es la memoria donde se almacena el sistema, aplicaciones y demás, que para el día de hoy ya es una tecnología bastante lenta y próxima a ser obsoleta, especialmente lenta a la hora de realizar tareas como abrir aplicaciones, prender el dispositivo o cargar fotos. Por demás, tampoco podemos exigirle demasiado en gama baja, pese a que trae una pantalla LCD con resolución de apenas HD+, con unas cámaras también muy básicas, con una principal de 13 megapíxeles, por lo que si buscas buenas fotos, mejor ver en otro lado o mejor dicho, en otra gama. Ahora sí, por último, en cuanto a su precio, que ronda unos 100 euros o dólares, sí es un mal precio teniendo en cuenta la calidad que aporta, aunque tampoco es un precio tan descabellado para este Xiaomi. Pero siguiendo por la gama baja, vamos con el puesto número 4, con el Motorola Moto G22. Otro dispositivo que la gente compra mucho, pero que realmente no vale la pena. No vale la pena principalmente en cuanto a precio, que ronda los 200 euros o dólares, pudiendo encontrar muchas mejores opciones por este precio. Su punto más flojo claramente tenía que ver con el rendimiento, ya que cuenta con un procesador solo un poquito mejor que el del Redmi 9A, el Helio G37 de MediaTek, que sumado también a su almacenamiento, el eMMC 5.1, hará que al cabo de no mucho tiempo de uso, este celular empiece a ralentizarse, trabarse y congelarse. Por parte de la pantalla tenemos un panel que tampoco llega al Full HD, resolución común aún en celulares básicos, y en sus supuestos puntos más fuertes, en cuanto a cámaras y batería, aún dejan mucho que desear, principalmente por su mal procesamiento fotográfico y floja optimización de la batería. Pero bien, parando solo un momento con la crítica, te menciono algunas buenas alternativas en la gama baja, como por ejemplo por unos 160 euros o dólares el Poco M5 o el Xiaomi Redmi 10, o rondando los 150 el Moto E40. Y ahora sí, continuamos con la posición número 3, con otro Motorola que debes evitar, el Moto G42. Este celular de gama media, al igual que los siguientes, no son malos celulares claramente, ya que cuentan con buenas especificaciones dignas de la gama media. Aún así, no son los más recomendados, ya que hay cientos de mejores opciones en esta gama por el mismo precio. Recordemos eso. Así que las razones para no comprar el Moto G42 es simplemente principalmente el precio, ya que es un celular aburrido que no destaque nada, siendo un celular bastante nuevo del 2022, se mantiene sin casi ningún cambio respecto de su versión anterior, simplemente con una mejora en el procesador, pero quitándole RAM. También tenemos unas cámaras bastante normalonas, una pantalla estándar AMOLED Full HD a solo 60 Hz, una batería de 18 vatios y con un precio de 230 euros o dólares. Por ende, no es muy difícil no recomendar este Motorola y encontrar mejores alternativas a este dispositivo muy fácilmente. Y sigamos a la posición número 2, donde tenemos al Honor 50 Lite. Otro dispositivo a evitar completamente, y este aún con más razones, ya que supongo que su diseño atractivo y el respaldo de marketing de Huawei le han permitido a este celular con prestaciones de gama baja competir en precio en la gama media, con un precio que ronda los 250 euros o dólares.
Aquí tenemos un procesador de gama baja, una pantalla de gama baja que es un panel LCD, eso sí, por lo menos en Full HD Plus, un Android bastante atrasado y una batería no muy buena. Así que todo esto concluye con un no lo recomiendo. Y a ver, no digo que es un dispositivo malo en sí, pero sí malo para su precio. Pero bueno, ¿qué alternativas hay? Bueno, de hecho hay montones. Así que por mencionar algunas excelentes alternativas a los dos gama media no recomendados anteriormente, por menos de 300 euros o dólares, recomiendo tanto el Motorola Moto G60 como el Redmi Note 11S. Y para presupuestos un poco más elevados, recomiendo celulares como el Samsung Galaxy A52s, el OnePlus 9, el Pixel 6a o el Pixel 6 y el Samsung S21 Fine Edition. Ahora pasando a la primera y última posición de este video, también vamos a meter a la bolsa al iPhone 14, ¿por qué no? Que también es una pésima opción de compra, ya que claramente, como muchos sabrán, si hablamos detalladamente de las especificaciones del iPhone 14 con respecto a su versión anterior, el iPhone 13, no hay casi diferencias, o por lo menos ninguna de peso. Bueno, sí, su precio más elevado, aunque también hay una ligera mejora en la batería, pero nada más, haciendo que valga mucho más la pena irse por un iPhone 13 que no solamente es lo mismo, sino que está mucho más barato, o bien todavía irse aún más allá por el iPhone 14 Pro o el Pro Max. De todas formas, la gente se ha dado cuenta y eso se refleja en las malas ventas que está teniendo el iPhone 14. Y así como todo lo bueno tiene su final, este video no es la excepción. De todas formas, déjame saber en los comentarios qué celular debió estar en el video, qué celular que mencioné ustedes no están de acuerdo conmigo, siempre dando su opinión con respeto por favor, y sobre qué les interesa un nuevo video. Yo los estaré leyendo y contestando a todos. Y por cierto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto fue Estilo Gadget y nos vemos en la próxima. Chau chau.